a Sin Hojas de Higuera Podcast, tu lugar de vulnerabilidad, identidad y verdad sin filtros, con tus amigas Sabrina y amigos. El día de hoy tenemos a alguien especial, una amiga, una hermana, alguien que es parte de la iglesia donde nosotros nos congregamos, Vida y Reino. Es alguien súper especial que yo he visto cómo Dios ha estado trabajando con ella. Así que sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a la hermana Berenice Fierro. Bienvenida, hermana Ver, estamos muy felices de tenerla el día de hoy. Es tu primer podcast, ¿verdad? Sí, es mi primera vez. ¿Cómo se siente? Nerviosa, ¿verdad? Pero creo que es la experiencia nueva que se tiene y es un nervio natural. Pero muy contenta y muy agradecida con Dios primeramente, que nos da la oportunidad de estar aquí con ustedes compartiendo esta hermosa experiencia. Entonces sí, familia, como pueden ver, ella es la hermana Bere, y antes de que entremos al tema, hermana, me encantaría que nos diera una breve introducción de usted, de cuánto tiempo tiene ya en las cosas de Dios. Cuéntenos para que la gente la pueda conocer un poquito más. Claro que sí. Yo tengo ya prácticamente 12 años en el Evangelio y pues han sido experiencias muy bonitas, muy bonitas. Creo que cada vez va creciendo más ese amor por Dios, vas conociéndolo más a profundidad y te vas enamorando más de Él. Puedo decir que cuando llegué a Él, cuando lo conocí, sentía mucho amor por Dios, pero al paso de los años, del tiempo, mi amor por Él ha crecido muchísimo y le doy muchas gracias a Dios. Me siento muy afortunada que fui la primera cristiana de mi familia y, híjole, al principio fue muy difícil, pero gracias a Dios que Dios va poniendo todo en su lugar, a su tiempo. Y pues aquí estamos, después de 12 años, empiezo a ver la bendición de Dios obrando en mí, en mi familia. Y pues ahora ya mi familia está viniendo al camino de Dios, entonces esos años no son en vano. Para Dios yo creo que solamente es esperar el momento y el tiempo justo para que Dios empiece a manifestarse y a moverse en las vidas. Entonces yo me siento muy afortunada, me siento muy dichosa de, pues vine muy joven al camino del Señor, pero aquí seguimos echándole ganas y pues mostrando hacia los demás el amor de Dios. Y me encanta porque obviamente el conocer a Dios es un proceso de transformación, y como usted hizo, ha visto cómo Dios ha trabajado en su vida, ¿verdad? En todo este tiempo, y creo que cada vez es solamente mejorando, vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Así como se llama su niño. La razón por la que decidimos hacer este episodio el día de hoy, déjenme les cuento así súper brevemente, es porque nosotros en nuestra iglesia hacemos unas transmisiones en vivo cada miércoles. La semana pasada hicimos de lo que vamos a hablar el día de hoy, pero tuvimos unos problemas técnicos. Se nos estaba cortando, recuerda, y al final, como los últimos 20 minutos, nosotros estábamos witty, y el corte el internet. Entonces yo le dije, ¿sabe qué? Vamos a dejarlo para un episodio de Sin Hojas de Higuera. Y por eso estamos aquí. De eso vamos a hablar el día de hoy. Y es un tema que yo creo que a mucha gente le va a llamar la atención, porque es algo en lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que estar siempre enfocados y tenerlo en nuestro corazón, que viene siendo la unidad de nosotros como hijos de Dios y como hermanos. Irónicamente, muchas veces las iglesias son las más como separadas, y obviamente no debe ser así, ¿verdad? Porque Dios, Jesús, anhela la unión de su iglesia. O sea, de hecho es una de las razones por las cuales Él vino, porque nosotros éramos personas alejadas, divididas por causa del pecado, pero Jesús vino a restaurar todo y convertirlo todo en uno otra vez juntamente con Él. Por eso voy a enfatizar de que la unidad no es opcional, es parte del corazón. Amén. Tiene que ser Jesús. Parte de nuestra identidad. Sí, ándele, exactamente. Entonces es algo que tenemos que tener por naturaleza. Sí. ¿Verdad? Porque Dios está unido. Entonces, si Él une todas las cosas, nosotros como parte de su cuerpo tenemos que estar en unidad. Tiene que ser nuestra esencia, algo que tiene que estar en nosotros sí o sí. La división no puede caber en un hijo de Dios. Al contrario, o sea, siempre tenemos que estar conectados. Jesús, antes de ser arrestado, oró por sus discípulos y por todos los que creerían en Él en el futuro. Y en esa oración, lo que más pidió fue la unidad. Dios prioriza la unidad. Y si Dios prioriza eso, entonces esto quiere decir que no es un lujo, sino, como ahorita lo que va a decir usted, es una marca de identidad en su iglesia. Y mire, dice Juan 17 del 20 al 21, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Qué hermoso, ¿verdad? Las divisiones al final del día, que son pleitos,
Sí, discordias. pensamientos diferentes, que ok, claro que todos no podemos pensar tampoco literal igual, pero cuando tenemos a Cristo en el centro podemos llegar a una, ¿cómo se le dice? Como una, usted me dijo algo. Armonía. A una armonía, exactamente. O sea, la armonía, eso es que aunque estemos pensando cosas diferentes cada quien, al final lo que nos armoniza es Dios. Cristo. Es Cristo. Amén. Jesús. Y qué bonito, ¿verdad? Porque lo que acabas de leer dice que él oró, o sea, no solamente lo dijo con sus palabras, sino que en la intimidad que hay con Dios es cuando tú vas y oras. Entonces Sí. es la intimidad que él tuvo con el Padre, con él mismo, con su misma esencia, de orar por algo que quería que se quedara implantado aquí, Sí. ¿verdad? Porque para cuando él partiera, él quería que algo se quedara instituido prácticamente en los que ya le conocían y en los que le iban a conocer, que ahí es donde podemos entrar nosotros. Y cuando nosotros oramos, pues pedimos a Dios lo que anhela nuestro corazón. Entonces en el corazón de Dios estaba la unidad. Ay, qué bonito. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Sentir cómo Dios se preocupa tanto a futuro por nosotros y aún nosotros sin conocerle, ¿verdad? Ella estaba anhelando que nosotros hubiera un corazón unido. En un corazón latiendo. Sí, sí, totalmente. Nunca lo había pensado así, pero sí es cierto. O sea, cuando uno hace una oración, como usted lo acaba de decir, es porque tú anhelas algo, ¿verdad? Bueno, por lo que estás orando. Entonces, en este caso, es la prioridad del corazón de Jesús. Por eso su corazón le pedía a Dios esto. O sea, ante todo, yo quiero la unidad de mi iglesia. Permanezcan unidos. Pero híjole, ahí viene lo que acabamos de decir ahorita, la división. Híjole, ahí es algo que es latente. Sí. Latente dentro de una iglesia, dentro de una familia, o sea, ya hablando en un ámbito más exterior Amplio. y más amplio, o sea, también, no nada más en la división en una iglesia, sino en la familia, en el trabajo. Puedes estar trabajando, laborando en un lugar y estar dividido. Con la otra gente. Exacto. Y es súper feo cuando trabajas en un ambiente donde los corazones están divididos. Se siente pesado el ambiente. No nada más en las iglesias, en la casa, si hay una división que al final del día sabemos que el que quiere causar división es el que primero la causó en sí, que fue Luzbel, ¿verdad? Sí. Él fue destituido del cielo por causar una división. Entonces vemos que esto es súper fuerte. No es un juego, no es una broma. Por algo Dios anhela esto porque sabía, él conocía obviamente el presente, el futuro, de que era algo que iba a experimentar mucho la iglesia, la gente, corazones divididos. Y lo más triste que se me viene ahorita es que Lucifer no se fue solo, se llevó la tercera parte. ¡Hala! Entonces, ¿qué sucede cuando hay una división? Se llevan la tercera parte. O sea, nos viene una similitud a lo que sucedió cuando Lucifer se rebeló contra Dios y fue desechado. Entonces él dijo, no me voy solo, me llevo una parte. ¿Y qué es lo que sucede hoy en día? No nada más de una iglesia hablamos, de lo literal afuera, de tu entorno, de tu lugar de trabajo. Muchas veces te despiden o, ay, no estoy de acuerdo con esto, ¿qué está pasando? Vámonos Me todos. voy y ¿sabes qué? Mira, tú también te tienes que ir porque aquí no te pagan bien. Porque Empezaron a meter veneno. O sea, yo no lo había visto de esa parte, pero sí. Dios le está revelando en este momento. De abarca, porque a veces nos enfocamos en unidad en la iglesia y división en la iglesia, pero afuera también hay, o sea, en tu vida secular. O sea, yo creo que obviamente Jesús anhelaba la unión de la iglesia, pero también si se ponen a pensar, o sea, Dios es un Dios de unión en general. Entonces Dios no nada más anhela la unión de la iglesia, o sea, anhela que seamos personas unidas, porque si se ponen a pensar, la unión es un símbolo de amor. Y de fuerza. Y de fuerza. Él quiere que nosotros seamos personas unidas para que podamos trabajar y expandir el reino de Dios. ¿Cómo se va a expandir con personas divididas? Dice la palabra que un reino dividido entre sí no permanece. Exactamente. Entonces, y va para las familias. Si hay una división en las familias, obviamente tampoco va a prosperar. Y también, como ahorita lo que usted decía, Luzbel, se trajo a una tercera parte de los ángeles. O sea, también igual en las familias, cuando hay un divorcio, está la división de que con quién se va mi hijo, con quién se va esta. ¿con quién se queda? Y al último también los que se ven súper afectados son los hijos. Entonces en una iglesia también es lo mismo, porque también hay hijos de por medio espiritualmente hablando. Entonces también se ven afectados. También hay un daño. Hay un daño colateral. O sea, es como cuando chocas, no nada más es el impacto, sino lo que también pasó alrededor de eso. Son daños colaterales que se ven fuertemente. Y algo bien importante también que tocabas ahorita es de que no necesitamos pensar igual. Tú no necesitas pensar como yo, ni yo como tú, para poder estar unidos. No, totalmente. Y eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que cada quien tenga, como acaban de hablar ahorita, la identidad. Tú tienes tu identidad, tu esencia, tu personalidad. Y tú no tienes por qué ser como yo. Y no por eso vamos a estar divididos, sino que el respeto en esa unidad es lo que nos lleva a un pensar diferente, pero estar unidos. Y tristemente en el mundo no es así. En el mundo tú tienes que encajar
Para para poder tener unidad con sí, alguien. sí, es cierto. O sea, a veces cuánta gente no hay que hace cosas que dentro de sí sabe que no las debe de hacer, pero por tener unidad con alguien, ceden a hacer cosas que ellos saben que no están correctas. Sí, exactamente. O sea, para encajar, tratas de hacer de todo, pero al final del día te estás perdiendo tú mismo porque no es parte de tu identidad, no es parte de tu esencia, de lo que Dios puso en ti. Por eso es muy importante estar conectados a Dios, porque así podemos aceptar, ok, usted es diferente, yo soy diferente, Sofía es diferente, pero yo como estoy conectado a Dios, yo entiendo que esto es parte de ser parte de un cuerpo. O sea, como lo mencionamos la otra vez, ¿verdad? De que cada parte de nuestro cuerpo es algo diferente. O sea, diferentes miembros. O sea, el corazón no es lo mismo que el hígado no es lo mismo que el riñón, no son lo mismo, se ven muy diferentes, operan muy diferente, pero al final del día trabajan ¿para quién? Para el mismo cuerpo. Para el mismo cuerpo. En este caso nosotros somos muy diferentes. Usted es el corazón, yo soy el riñón, Sofía es el hígado, pero al final del día estamos trabajando para el cuerpo. ¿En la misma función? En la misma función para Cristo. Dios nos creó diferentes y eso es parte de su diseño. Y qué hermoso es eso. No se trata de ser todos iguales, sino de aprender a caminar juntos en nuestras diferencias, reconociendo que todos somos parte de un mismo cuerpo. Y 1 Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Y Romanos 12 del 4 al 5 también dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo Jesús. Es prácticamente lo que acabamos de decir, ¿verdad? Y de hecho me trae a la mente, por ejemplo, yo antes había escuchado, no sé si usted nunca escuchó de la vesícula, que la vesícula no sirve para nada. Déjeme le cuento que a mí me la quitaron porque tenía 50 piedritas. O sea, que no te las contaron. No me las contaron. Y esas piedritas, pues obviamente provocó dolores. Pero a lo que voy es que me habían dicho de que no importa. No pasa nada en el cuerpo. No pasa nada, pero sí pasa porque miren, déjenme les digo que ahora en cuanto yo como, mi estómago luego me funciona. Después ya aprendí obviamente que la vesícula ayuda para filtrar grasas y todo eso. Entonces a lo que voy es que parece algo insignificante, X, pero luego aprendes que no es insignificante. Y vuelvo a repetir, o sea, por más insignificante que algo parezca en el cuerpo de Cristo, no hay nada insignificante. Así es. Todo tiene una función específica. Y lo más importante es que cuando ese miembro es quitado, no hay nada que lo sustituya. Porque a mí también me quitaron la vesícula a mis 19 años. Y como que tu cuerpo sabe que le hace falta algo. Es una respuesta, ¿verdad? A nuestro cuerpo. Igual pasa en la iglesia. Cuando alguien se va o alguien se divide, hay un duelo. Hay un duelo. Como que el cuerpo, como así lo siento yo, así lo sentí yo en mi cuerpo físico, como que hay una descompensación de tu cuerpo, tus órganos como que dicen, aquí hacía falta alguien que ya no está, ¿y por qué se fue? Y es lo mismo en la iglesia, cuando un miembro se va, un miembro pues se ausenta, es lo mismo, o sea, nos duele y nos preguntamos, ¿por qué se fue? ¿Qué hicimos mal? A lo mejor hicimos un comentario, a lo mejor esto, a lo mejor lo otro, y es un duelo, o sea, es un hueco total. Que está ahí y a lo mejor no teníamos mucha relación con ella, no sabíamos que era funcional para algo como nuestro organismo, pero si Dios la tenía ahí era por una función, era con un propósito. Claro que sí. Y a veces hay cuerpos que se vuelven inmunes a la falta de un órgano. O sea, ya es como normal. Si te vas, pues que se vaya, al rato vuelve otro, pero no somos iguales. No es reemplazable. Exacto. Yo he visto mucho eso, lo he sentido, que nos volvemos muy inmunes. A que no pasa nada, pues se fue y al rato viene alguien más. Y sí, gloria a Dios porque vuelve a venir alguien y qué bueno. Pero ¿por qué no sentir esa sensibilidad? Claro que sí. ¿Qué pasó? Algo sucedió, a lo mejor hicimos algo, o sea, preguntarnos nosotros. Bueno, ahí tenemos que meter este punto, ¿verdad? De que obviamente también no somos personas perfectas. Mucha gente cuando va a una iglesia tiene la mentalidad de que, los hermanos me tienen que tratar acá. Y, o sea, no digo que no, o sea, espérense, déjenme aclarar. Obviamente es un balance de amor, volvemos a repetir la palabra armonía, pero tenemos que entender que todos los que venimos o somos parte de una congregación somos personas humanas, obviamente, y como humanos, obviamente va a haber días que no van a ser buenos. Deje usted, a veces ni siquiera andamos de malas, pero simplemente a veces por accidente pues nuestra cara anda medio seria y la otra persona se puede ofender. Entonces por eso yo creo que también es bueno al menos como preguntar, oye, ¿por qué te alejaste? También es bueno preguntar ¿por qué? ¿Qué tal si todo es un malentendido que se pueda aclarar simplemente con hablar? Exacto. Fíjate que a mí me ha pasado mucho en este tiempo que tengo de conocer al Señor. Mi rostro siempre como que está enojado. O sea, a veces me pregunta mi hijo,
es muy ocho de decirme, ¿por qué estás enojada, Mayo? No, ¿por qué? Dices que todos mis amigos dicen que tú tienes cara de que enojada. estás enojada. Yo, qué raro, o sea, pues no, ya nomás me hablas y me río. Nuestras facciones, no sé, son muy toscas o no sé, y a veces se pueden malinterpretar. Hay gente muy sensible, entonces por eso tenemos que tener cuidado en ese tipo de cosas. Y yo le he pedido mucho al Señor, Señor, cámbiame mi cara, porque sí, como que mis expresiones son de que siempre estoy enojada. Y si algo me molesta, mi cara lo delata. Entonces ahí como que es mi esencia, ¿verdad? Sí. Pero a veces tenemos que pedirle a Dios que nos dé gracia para que quite esa esencia tan marcada que tenemos. De hecho, yo sigo una muchacha que me encanta su contenido y he hablado de ella. Ella se graba siempre porque es como parte de su trabajo, de cómo grabar su día y lo sube en sus historias y todo eso. Y dice que ella notó que su cara siempre está seria, o sea, quizás no así, pero sí seria. Entonces dice ella, igualito que usted, o sea, por eso se me vino a la mente de que ella le empezó a pedir a Dios, Dios, cambia mi expresión porque quizás la gente la puede malinterpretar. Y me gusta eso que usted dice ahorita, porque yo creo que muchos sufrimos o mucha gente sufre con eso de tener cara de así. Yo también personalmente cuando estoy seria tengo cara de que estoy enojada también. Y también por esta muchacha que yo vi me inspiró también a pedirle a Dios, porque sí es cierto, son detallitos que puede uno cambiar, porque como usted lo dice, o sea, hay gente sensible, hay gente que quizás está pasando por literalmente ahora sí un problema súper pesado, y nosotros por nuestra cara que tenemos natural, por así decirlo, pues obviamente se puede malinterpretar cómo nos acercamos a ellos o cómo ellos nos ven. Y es bonito porque también cuando Dios transforma, recuerden que no nada más transforma lo de adentro, sino también lo de afuera. No tiene nada malo también pedirle a Dios, ¿verdad? Exacto, que nos ayude a pues a cambiar esas facciones que inconscientemente, porque a mí sí me pasaba una experiencia cuando alguien llegaba, un hermano en específico, a la otra iglesia donde yo estaba, ya hace muchos años, siempre que lo veía entrar, o sea, ay, me decía, ahí viene el hermano, y hacía los ojos así, entonces era inconscientemente porque yo no me daba cuenta, y cuando ya me bajaba me decía el hermano, venga para acá. Porque hice esos ojos, yo no me los veo. Pues obvio que no era, pero era como ya lo hacía inconscientemente. Sí. En aquel tiempo tenía como un año, yo creo, en el evangelio. Todavía no sabía mucho de Dios estaba muchas transformándola todavía. En ese aspecto. Entonces, si me pongo a meditar ahorita después de 10 años, porque ahí tenía como 2 años, o sea, pues si todavía estás batallando con eso, pues ¿qué está pasando? Mucha gente lo adopta y piensa que es parte de la identidad. Y sí, o sea, también es parte de nuestra, se puede decir como de cierta manera, nuestra esencia. Pero tenemos que reflejar el amor de Dios en todos los aspectos. Exacto. Por eso a mí también me da orgullo. Porque dije, no, o sea, sí es cierto, yo tengo que reflejar el amor de Dios aún en la cara. Obviamente son cositas que parece que nos salimos del tema, pero no, porque todo esto muchas veces también puede causar divisiones. Obviamente vuelvo a repetir porque quizás hay gente que está muy lastimada. Entonces, por eso nosotros tenemos que reflejar el amor de Dios desde adentro hacia afuera. Y si estamos batallando, estás batallando con eso, pues no pasa nada, pero hay que trabajar en eso. Pregúntale a alguien, oye, yo cuando estoy seria me veo enojada. Y quizás sí, pero nunca nadie te lo haya dicho, así que... Oye, o al espejo. Bueno, yo sí lo hice. Yo sí me paré en el espejo y dije, voy a tratar de ser seria. Pues al principio me daba risa, pero ya después dije, no, sí tengo cara como de pocos amigos, ¿no? Déjame yo ponerla. ¡Hala! En realidad, si nos metemos a lo del tema, aparte, el nivel espiritual de cada persona es diferente. Entonces, hay unos que son muy sensibles, hasta en eso, en una mirada. Entonces, si hacemos una mala mirada en una persona que viene dañada, pues la vamos a dañar más. O sea, este tema es un tema muy profundo que quizás ahorita vamos a abarcar todos los puntos. Cuando vienes a la iglesia, por lo mismo, la Biblia nos dice, hay que poner la mirada en las cosas de arriba. Porque, o sea, la Biblia no dice así exactamente, pero les voy a poner un ejemplo, lógicamente hablando. Obviamente, si dice eso, es porque pon la mirada en las cosas de arriba, porque los hermanos van a fallar. De repente van a andar con una actitud, van a traer algo. Simplemente van a traer algo. Y por eso es tan importante que tú pongas la mirada en las cosas de arriba, porque si no, adiós. Dice la palabra, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Entonces, nuestra mirada tiene que estar siempre en el Señor. Siempre. Porque a veces como que exigimos mucho a los demás. Algo que a lo mejor ni nosotros mismos proyectamos o damos. Y queremos ver a aquella persona intachable. Llámese un ministro, llámese el pastor, llámese quien sea que esté en la iglesia, ¿verdad? Que ya tenga un cargo. Y no nos damos cuenta de que pues son humanos. Tienen problemas como todos. Tienen situaciones difíciles. Y aún así están sirviendo. Entonces a veces somos muy inconscientes en esa parte. Me trae a mi mente, Jesús. Imagínense que Él hubiera puesto la mirada
mirada en las cosas de la tierra. Pues no hubiera ido a la cruz. Oye, yo no voy a morir por estos. Exactamente, o sea, si él hubiera puesto la mirada literalmente así como nosotros lo hacemos en el ser humano, él hubiera dicho, en el pastel, yo no voy a morir por estos pecadores. O sea, él siempre estuvo conectado, unido a su papá. Él siempre puso la mirada en las cosas de arriba y por consecuencia, él pudo hacer las cosas del cielo aquí en la tierra. Morir una muerte muy cruel por gente como nosotros, pecadores que lo íbamos a negar. Lo negamos todavía muchas veces con acciones. Quizás no con palabras, pero lo negamos. Entonces, eso nos lleva al otro punto de que nuestra unidad está en Cristo, no en las opiniones de la gente. De los demás. Sí, porque cuántas veces en la Biblia no vimos historias donde le echaban a Jesús, le decían que era un brujo y que esto y que lo otro. O sea, si él hubiera puesto la mirada en todo eso, no, pues, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Si piensan esto de mí, nuestra unidad tiene que estar enfocada en Jesús. Sí. Hoy en día hay muchas divisiones por doctrinas secundarias, estilos de alabanzas. He escuchado de iglesias que literalmente hasta regañan muchas veces a tal persona porque sacó un canto que sí es de Dios, ¿verdad? Pero que porque era tal género. Ponemos la mirada en estas cosas humanas, pero cuando te conectas con Dios, entiendes que todo lo que es de Él es para Él. Y es para unirnos. Es para unirnos, exactamente. O sea, para eso es la alabanza, digo yo, más allá de independiente del género o estilo que sea, es para provocar algo en ti, para unirte con Jesús, porque es el propósito por el cual vienes a una iglesia, escuchando la alabanza para que tú te unas con Jesús. Porque a veces, o sea, si por ti solo vas a venir y te vas a parar y no te vas a conectar. Entonces la alabanza te atrae, te conecta y te hace sentir uno con Jesús. Pero cuando dices, ay, esta canción, no, esta alabanza no. O sea, te desenfocas y tu propósito, pues, no sabes ni cuál es. Te enfocas en todo menos en Cristo, que obviamente, bueno, Cristo tiene que estar ¿dónde? En el centro. Cristo siempre tiene que estar en el centro y créeme que cuando tú pones a Cristo en el centro, todo lo demás sale sobrando porque tu mirada está enfocada en Él exactamente. Y es como, por ejemplo, una cámara. Todos tenemos teléfono, quiere decir que todos tenemos una cámara. ¿No les ha pasado que muchas veces quieren tomar una foto y está desenfocado, ¿verdad? Entonces le picas al objeto que quieres que enfoque y enfoca y lo demás lo pone borroso. Entonces cuando nosotros estamos, como ahorita lo dijo usted, enfocadas en Cristo, todo lo demás está borroso, ¿verdad? Exacto. Y el único que resalta, que tiene la resolución alta y todo eso es Jesús. Pero cuando enfocamos nuestra mirada en todo lo demás, ¿cómo se ve Jesús? Pues borroso. Borroso, totalmente borroso, y nos hace que no podamos verlo como Él es, la esencia de Él. En su esplendor. En su esplendor. Y eso nos desune de Él. Cuando no lo podemos ver directamente como Él es, nos desenfoca y nos desune porque no estamos conectadas a la fuente de la unión. Así es, estamos divididos. Y hay que pelear por eso. Peleen por no dividirse, porque créanme que si tú has tenido ganas de dividirte o estás dividido, ¿por qué? Porque ese es el objetivo del enemigo. Es su función. O sea, así funciona él. Recuerden que él va a hacer todo lo contrario siempre de Jesús. Jesús es unión, el enemigo es división. El chancludo es división. Así de simple. Y más que nada lo que proyecta. La unidad nos proyecta armonía entre ambos. La división es puro conflicto. Y a veces no te das cuenta en qué ámbito estás. Simplemente mira tu entorno y date cuenta qué es lo que está fluyendo de ti. ¿Te sientes confundido? ¿Te sientes desmotivado? ¿Te sientes mal? Entonces te vas a dar cuenta que la división está operando en tu vida. Pero cuando sientes la armonía, la unidad, entonces estás en la unidad de Dios. Sí. Y eso es muy importante entender porque, como lo acaba de decir, o sea, si no estás operando en unión, estás operando en división. Y eso quiere decir que el espíritu del enemigo está operando en tu vida. Exacto. Totalmente. Y se oye muy feo, pero él es el padre de división. O sea, él fue el primero que causó división. Entonces, todo lo que tenga que ver con división, obviamente, proviene de él. Proviene de él. Y todo lo que venga que tenga que ver con unidad en cuanto a las cosas de Dios, pues obviamente es Dios. Les voy a leer Efesios 4, del 4 al 6. Dice, un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Y también me encanta Gálatas 3:28 porque dice, ya no hay judío ni griego, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea, aquí ya no hay de que esta denominación y de que la otra denominación y así como se siguen. No, dice aquí que todos somos uno en Cristo Jesús. Cuando Jesús venga por nosotros, Él no va a venir que por la iglesia esta, ay no, yo voy por la iglesia que toda la vida dijo que esta es la verdadera. No, Él va a venir por sus hijos. Exacto. Y los hijos estamos expandidos en toda la tierra. Nosotros estamos todos en una casa en diferentes cuartos. ¿A qué me refiero con eso? Tal iglesia que es tal doctrina está en un cuarto. Y luego tal iglesia de otra doctrina está en el otro cuarto. Pero al final del día
todos estamos bajo el mismo techo, que es el techo De Jesús. de que es Jesús, que prácticamente también tiene que ver con lo del cuerpo, obviamente. Pero necesitamos verlo así porque también algo que pasa, ¿verdad? Es que muchas veces la desunión y el desamor, por así decirlo, viene entre los hermanos de que, ay no, yo no quiero ver a tal hermano porque el hermano se viste así, se habla así y de que él cree así. Vuelvo a repetir, estamos poniendo la mirada en las cosas humanas y nos separa del objetivo que es Jesús. O sea, en vez de unirnos. Y son cosas tan simples que ni siquiera tienen por qué causarnos algo, Sí. como lo es la vestimenta, como lo es Exacto. el velo, como lo es todo ese tipo de cosas que Sí. son secundarios. Si Jesús es el centro de nuestra vida, es lo que nos une, es lo fuerte, ¿por qué desviarnos? Pero sabemos que el enemigo siempre va a buscar una excusa para que tú desenfoques tu mirada. ¿Qué hace? Cualquier cosita te va a parecer absurda y la vas a hacer grandísima cuando en realidad no hay ni siquiera un fundamento por qué dividirnos. Ahora sí como se va a escuchar un poco grotesco, pero hace que nos pongamos la mirada en cosas tontas. La vestimenta, o sea, por favor, o sea, ahorita hay problemas más grandes en el mundo hablando espiritualmente como para enfocarte en la vestimenta, o sea, no, Es como perder el tiempo. sí, Porque te enfocas en eso y en lo que tienes que hacer. Sí. Ir y hablarle a tu vecino, a tu hermano, a quien te rodee. No lo haces porque estás sentada criticando a la falda de todos los domingos y esto y lo otro y te desenfocas de tu propósito. Qué loco, ¿no? Que a veces sí. nos desviamos tan rápido. Pero todo esto viene a traer a fundamento de cuando tú no estás conectado con Dios. Porque mucha gente pensará que no es posible vivir una vida en unidad. Pero Jesús nos dejó el ejemplo. Él siempre estuvo unido con el Padre. Él cada vez que pasaba una situación, él oraba. O sea, él pasaba horas, En lo noches secreto. orando. Entonces, ¿cuál es nuestra arma? La oración. Entonces, La oración sí se puede estar totalmente. en unidad. ¿Cómo permanecer unidos con Cristo a través de la oración? Entonces, creo que Jesús es tan hermoso, tan maravilloso que siempre nos dejó una guía. O sea, veámoslo a Él, veamos su esencia y podemos aprender. O sea, Dios nos conoce y dijo, bonito dejarles de esto de Un ejemplo. manual. Un manual, porque mis hijitos muchas veces son un poquito medio tercos. Entonces voy a dejarles esto para que ellos se guíen a Exacto. través de eso. Exactamente. El otro punto que tiene que ver con todo esto, el enemigo ataca la unidad porque sabe que ahí hay poder. Por eso él ataca la unidad. Obviamente si la unidad viene de Dios, Dios es poderoso, quiere decir que la unidad o en la unidad hay poder. Exactamente. Una iglesia dividida obviamente no puede avanzar. El enemigo sabe que una iglesia unida es peligrosa para el infierno. Odia y le teme. O sea, no nada más odia, también le teme a una iglesia unida. Por eso siembra contiendas, celos, pleitos, porque sabe que en el momento en que una iglesia empieza a operar en la unidad de Jesús, se acabó su reinado No en hay ese lugar lugar. para él. No hay lugar para él, exactamente. Pero mientras nosotros permitamos que la división se infiltre en Entre. nuestras vidas, que entre exactamente, él ahí va a estar operando a través de eso. Y si no ponemos un alto, se hace más grande. La grieta se va haciendo más Exacto. grande. Así como la unidad se fortalece, entre más unidos estamos, más fuertes somos. Pero cuando le damos el lugar a la división, el enemigo empieza a entrar, empieza a operar y te empieza a debilitar. Y eso es muy peligroso. Es como en un matrimonio, como hablábamos ahorita al inicio. Un divorcio, se debilitan los hijos. O sea, la estructura se rompe, que es el matrimonio, y empieza a dañarse. Sí. Empieza a expandirse. Y luego el hijo se casa y ¿qué sucede? Se divorcia. Eso es muy común ver. Se crió sobre arena, lo incierto, entonces eso causa que también es un patrón, es donde vienen todas las herencias, Las maldiciones. maldiciones generacionales. O sea, por eso es tan importante que estemos totalmente unidos al que une todas las cosas. Exactamente. Y qué hermoso, ¿verdad? Que él no puso como un reglamento de qué tienes que tener o qué tienes que hacer para estar unido. O sea, él dijo, yo vengo y los uno. Yo uno todo. Entonces, no tienes que hacer nada más que dejar que él opere dentro de ti. Sí, de que él sea nuestra guía. Ahorita, como decía la hermana Bere, dice en Mateo 12:25, dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Que esto tiene que ver en el contexto que estamos hablando, el reino, la iglesia, el cuerpo de Cristo, la casa, las familias, ¿verdad? O sea, que es todo lo que hemos estado hablando. Por eso, teniendo eso en mente de que, ok, si el enemigo opera en la división, en la contienda y todo eso, si estoy sintiendo de parte de, pues de eso, ¿verdad? Del enemigo, algo que me quiera dividir, pon oídos sordos a todo eso, actívate en Cristo Jesús,
O sea, por eso es tan importante cuando estamos conectados con Dios, porque así es como podemos ponernos la armadura, ¿verdad? Y resistir a todas las... Y apagar los dardos del enemigo. Apagarlos más que nada, no nada más esquivarlos, sino apagarlos, porque nosotros tenemos ese poder. Amén. Santiago 3:16 dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Aquí nos damos cuenta que la división como que tiene hijos, ¿no? Tiene bebés. Ahí está el celo, la contienda, la ira. Y si nos metemos a los frutos de la carne, pues ahí puedes seguirle leyendo todo lo que provoca. Y si nos ponemos a pensar en todo lo que es Sin Hojas de Higuera podcast, la esencia, o sea, Jesús, cuando estaba en el huerto del Edén con Adán y Eva, estaban unidos. Entró la división, o mejor conocida como la serpiente. ¿Y qué causó? División, se dividieron de su papá. Así de simple, o sea, así lo podemos ver. Entonces, Jesús vino y murió en la cruz del Calvario para volvernos a unir con Él. O sea, para volver a restaurar el huerto, pero hoy en este tiempo. Amén. El reino hoy en este tiempo. Entonces, la unidad se construye con humildad, perdón y servicio. A ver, ¿cómo, Sabrina? No se puede tener unidad sin humildad. Hay que estar dispuestos a ceder, perdonar, a servir sin buscar reconocimiento. Jesús nos llamó a imitar su actitud de siervo y de entrega. O sea, Dios nos enseñó la humildad porque a pesar de que Él sabía, o sea, Él vino sabiendo que Él era rey, de que es rey, ¿verdad? Pero en ese tiempo. Él sabía que Él era rey y sin embargo operó con humildad, que la humildad, ya sabemos, no tiene nada que ver con pobreza, si ahorita nos vamos a ese tema porque nada que ver. Pero Él actuó con humildad, Él cedió, Él perdonó. Imagínense, nosotros también, ¿cuántas veces no es difícil perdonar? Yo creo que es con lo que el ser humano más batalla, con los corazones orgullosos, con el perdonar. Y Jesús vino y nos mostró de que perdona a todo el mundo. O sea, así de simple. Jesús perdonó a todos aquellos que lo iban a negar, lo negamos. Y como dije ahorita, Él pone el ejemplo más alto de lo que es el perdón. Exacto, por eso cuando lo crucificaron, ¿verdad? Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿hasta dónde abarca el perdón de Jesús? Y me trae a mi mente, como ahorita lo que usted decía de la oración. O sea, si Jesús, imagínense, estaba en sus últimos minutos de vida, ¿en qué pensó? En el perdón. El perdón, espiritualmente hablando, también es sinónimo de unidad, porque cuando perdonas, empiezas a unirte. Nos mostró la expresión, ¿verdad? En el momento más difícil de su vida. Demostró que aún ahí se podía perdonar. Entonces, ¿qué nos pueden hacer a nosotros? ¿Qué nos puede pasar que no podamos perdonar? Exactamente, si Él lo perdonó todo. Exacto. O sea, y es que en todo tenemos el claro y vivo ejemplo de Jesús. O sea, no hay nada que tú quieras excusar, porque Jesús ahí ya lo está en hizo. su palabra. Él lo vivió. Él ya lo experimentó. Solamente nos falta conectarnos más con Él para poder entender. Dice Colosenses 3:13 al 14, dice, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Esto quiere decir que el perdonar, el aprender a caminar con nuestras diferencias, porque soportándonos prácticamente eso es, aprender de que yo soy diferente a ti, tú eres diferente a mí en ciertas maneras, pero al final del día vamos a caminar juntos bajo el vínculo del amor. Y el último punto que tengo es, cuando hay unidad, el Espíritu se mueve con libertad. Amén. La primera vez que el Espíritu Santo descendió fue cuando todos estaban juntos, unánimes en oración, que es como ahorita también lo empezamos. La unidad crea un ambiente donde el cielo se abre. Cuando la iglesia se une en un mismo sentir, el poder de Dios se manifiesta. Dice Hechos 2, del 1 al 2. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos, ¿qué? Unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo. Esto lo podemos conectar con lo de que el enemigo sabe que hay poder en la unión. Porque obviamente aquí en el día del Pentecostés vemos a gente unida en un mismo sentir, ¿verdad? Y vemos que el cielo se abre y viene pues, lo que conocemos como el día del Pentecostés, donde se repartieron lenguas. Una manifestación del Espíritu Santo. Es un vivo y claro ejemplo de que cuando nosotros como iglesia, como cuerpo, como familia, como amigos, y hablando también del contexto fuera de la iglesia, quiere decir que hay poder de que el Espíritu Santo se mueva con libertad.
Por eso dice también una parte de la palabra, dice que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo en algo, en la tierra, entonces ahí vemos la unidad y el poder, porque dice que lo hace. Cuando hay unidad en un mismo sentir, pensar, de llegar a Dios y pedirle algo, o sea, dice que Él los oye y Él hace lo que nosotros le estamos pidiendo. Entonces, en la unidad se manifiesta el poder de Dios, ¿verdad? Porque cuando nos unimos por una necesidad, vemos el poder de Dios reflejado. Claro que es su propósito, ¿verdad? Conforme él quiera hacerlo. Pero siempre que nos unimos juntos, 2 o 3 en un mismo sentir, para pedirle a Dios por algo, Dios se manifiesta. Y ahí vemos su poder en la unidad. En la iglesia o en las congregaciones es de los únicos lugares donde todos estamos en un mismo sentir. Porque cuando uno anda en otro lugar, en una fiesta, o hablando fuera del contexto pues, de Dios. Sí, o sea, muchas veces, ¿qué es lo que ocurre que decíamos también la otra vez? Hay pleitos, hay contiendas y no yéndonos a ese extremo, simplemente cada quien anda en su rollo, que yo pensando acá está otro grupito platicando de otras cositas. Pero cuando uno viene a la iglesia, cuando uno viene con nuestros hermanos en Cristo, que es tan bonito la unidad, estamos todos en un mismo sentir, con nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Entonces es súper bonito cuando empezamos a caminar todos de la mano y reconociendo que somos hechos a imagen y semejanza de Él de igual manera. Así es, y estamos en un mismo enfoque. Por eso yo creo que Dios se mueve más fuerte, porque estamos enfocados en lo mismo, en que queremos exaltar su nombre, queremos que Él venga a nosotros y nos mueva nuestro corazón. Entonces ahí es donde viene la fuerza de parte de Él. Imagínate si somos fuertes ahora todos unidos. Imagínense. Por un mismo deseo. O sea, es algo maravilloso. Que lamentablemente, como decías ahorita, allá afuera en una reunión no lo vas a ver. No lo vas a percibir. Podemos estar todos en un mismo lugar, pero cada quien tiene su forma de pensar diferente. Sí. Uno sé por qué estoy aquí, el otro por qué esto, o sea, pero todos desenfocados. Sí, todos en otra onda. Se me viene mucho a la mente que tú solito estás empujando algo, ¿verdad? Un objeto súper grande y pesado, digamos una troca, por así decirlo, algo súper simple. Obviamente, quizás ni vas a poder, quizás ni vas a poder, pero ¿qué pasa cuando vienen otras personas y te empiezan a ayudar a empujar? Se hace fuerza. Se hace fuerza y empiezas a ver ahora sí el resultado, el movimiento. Nosotros no fuimos diseñados para caminar o operar solos y lo vemos desde un principio. Adán estaba solo y Dios dijo, no es bueno. De hecho, fue la primera vez que Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Te voy a hacer una ayuda idónea y le hizo a Eva. Entonces, eso... ¿Qué quiere decir? Que el hombre no está diseñado para caminar solo. Y no estoy hablando en el ámbito romántico, que vuelvo a repetir, eso puede ser otro tema. Así es, por eso dice que cordón de 2 o 3 dobleces no se rompe fácilmente. En la unidad está la fuerza. ¿Algo más que quiera agregar, hermana? Yo creo que lo único que más me gustaría añadir es que hay que unirnos en Jesús. Jesús une todas las cosas, entonces si hay algo que nos está desenfocando, hay que poner una alerta y empezar a tratarlo con Dios y pedirle que nos una, que no le demos lugar al enemigo, que Él solamente viene a hurtar, matar y destruir, todo lo que sea para Dios. Entonces hay que unirnos con Dios para poder saber cuál es nuestro propósito aquí en la tierra. Así que ya saben, hay que caminar todos juntos en Cristo Jesús. Y quiero cerrar con este salmo, hermana. Salmo 133, del 1 al 3, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿En qué? En armonía. En armonía. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Yo lo acorté poquito, ustedes léanlo en su casa, Salmo 133 del 1 al 3, pero está hermoso y yo creo que con eso podemos cerrar el podcast del día de hoy. Muchas gracias, hermana Vere, por estar con nosotros el día de hoy. Espero y no sea la primera y la última. Ni la última, con el favor de Dios. Aquí cuando ella quiera, aquí ya sabe que están las puertas abiertas para usted de este podcast. Muy bonito, muy bonito y muchas gracias. Y bueno, pues ya saben, familia, nos vemos en el siguiente podcast y unidos todos. Que Dios los bendiga.